en la grabación y la clase. Vamos a trabajar sobre el derecho quiritario y también vamos a trabajar sobre el derecho de gentes, los dos periodos del derecho romano primeros. Creo que ya algo habían comenzado a ver con luz, pero bueno, no importa, vamos a repasar un poquito. Vamos a iniciar una presentación. Espero que ustedes puedan verla sin dificultad. Un segundito. Antes de la... Bueno, sí, vamos por aquí. Teóricamente ustedes tendrían que estar viendo en este momento la presentación PowerPoint que dice derecho quiritario. A ver si puedo al mismo tiempo verlos a ustedes. Lo voy a poner en un costadito. Ahí está. Agustina, ¿me haces un sí? Si es que la están viendo. Ahí está. Bárbaro. Derecho quiritario. ¿De dónde viene el término quiritario? La palabra... Ah, perdón. ¿Y me están viendo en el costadito? Perfecto. ¿De dónde viene el término quiritario? Bueno, hay diversas explicaciones o diversas interpretaciones sobre el origen del término. Para algunos la palabra quiritario deriva de Curis, que es una antigua ciudad sabina. Recuerden cuando se constituye Roma, se fusionan los tres pueblos, latinos, sabinos, etruscos. Una de estas ciudades, muy pequeña, que constituía la base de la población sabina, era Curis. En general no es muy atendido este criterio. Otros dicen que deriva de la palabra curia. Recuerden que cuando Rómulo organiza Roma políticamente, lo hace dividiendo a la población en tres tribus étnicas, o tres tribus originarias, que representa cada una de estas tribus a los pueblos originales de Roma. Los ramnenses, los titienses y los lúqueres. Bueno, cada una de estas tribus era subdividida en 10 curias. Y esta subdivisión fue la base de los primeros comicios, los comicios curiados. Algunos entienden que la palabra quiritario derivaría de esta unidad política que era la curia. Tampoco es la versión más aceptada. La más aceptada de todas es la que hace derivar la palabra quiritario de quiris o quiris, que es el nombre que recibía la lanza romana. ¿Por qué? Porque los primitivos ciudadanos romanos, los fundadores, eran agricultores que se dice empuñaban con una mano el arado y con la otra mano la lanza. De quiris, la lanza, es que se deriva la palabra quiritario. El derecho quiritario sería el derecho de los primitivos ciudadanos de Roma. No sé si esto ya lo han visto con luz. Alguien que me conteste por el chat, para no estar siempre pidiéndole a quién está solicitando entrar a la clase que no vi. ¿Hay alguien que se haya quedado afuera? Espero que no. Ahí estamos. Ah, ¿lo vieron ya? ¿Hasta dónde llegamos la última vez? Bueno,
Vamos a avanzar un poquito entonces, porque yo creo, esto sí, lo vimos. Vamos entonces a comenzar con la ley. La ley no lo vimos, ¿verdad? A ver. Agustina, ¿vos te acordás si vimos la ley? No. ¿Lo vieron también? Bueno, Jimena Arispe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a avanzar un poquito porque creo que esto no lo vimos. Los dos conceptos de ley que nosotros tenemos. Por un lado, el concepto que está en las Institutas de Gallo. Ley es lo que el pueblo ordena, manda o dispone. Aquí, cuando Gallo dice el pueblo, se está refiriendo específicamente a los comicios. Es un sentido político o formal de la ley. Ya van a estudiar ustedes, si es que no lo han visto ya en Introducción al Derecho, que la palabra ley tiene un sentido material, que vamos a tomar la definición de Santo Tomás. Ley es un ordenamiento de la razón, establecido por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad para el bien común. Es un ordenamiento de la razón, es decir, es un mandato dispuesto racionalmente por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, de distintas comunidades. A ver, yo hago el reglamento de cátedra y fijo la fecha de los parciales en Derecho Romano porque tengo a mi cargo el cuidado de la comunidad, cátedra de Derecho Romano. ¿Y para qué lo hago? Para el bien común de los estudiantes. Lo que yo digo, lo que dispongo dentro de la cátedra, en sentido material, es una ley. Lo que dispone el intendente en la ciudad de Tandil, que por ahí dice, tal día se prohíbe la circulación en tal lugar por razones de salud, es ley. O una ordenanza municipal que dispone, no sé, el horario comercial, es ley en sentido material. Aunque en sentido formal, no es una ley. Nosotros en sentido formal, ya lo van a ver, en Introducción al Derecho, llamamos ley a aquello que emana del Congreso Nacional. En el caso de la definición de Gallo, llama ley aquello que emana de los comicios. Por eso a veces, aunque no sea una ley en sentido estricto, por ejemplo, la lex curiata de imperio es una ley, aunque no salió, aunque no es un ordenamiento general y abstracto para toda la población. Pero si salió de los comicios, es ley. ¿Qué era la lex curiata de imperio? Si ustedes recuerdan la unidad 1, era aquella votación de los comicios por la cual se le daba imperium al rey. Eso no es una ley. La ley es algo general que vale para todos. Esto es un nombre, como una especie de nombramiento. Es algo particular. Sin embargo, como salía de los comicios, se le llama ley. Justiniano, en las institutas de Justiniano, recopila definiciones, una de ellas es muy similar a la de Gallo, nada más que le agrega lo que el pueblo romano establecía, interrogado por un magistrado de carácter senatorial. Ahora vamos a ver que la ley tiene una parte que se llama rogatio, que es el pedido que un magistrado le hace a los comicios para que el comicio lo apruebe o no lo apruebe. No cualquier magistrado podía pedir que se sancione una ley, solamente aquellos que tenían carácter senatorial como el cónsul o el pretor. Esto no lo han visto, ¿verdad?
Bien, ahí me dice Andrés que no. Vamos entonces a cómo es el procedimiento de formación de las leyes. El primer paso era la promulgatio, exactamente al revés que ahora. Ahora se habla de promulgatio como un acto por el cual el Poder Ejecutivo da a conocer y pone en vigencia la ley. Esto lo van a ver en Derecho Constitucional, la promulgación de las leyes. En Roma la promulgatio era un paso previo, era un acto por el cual el magistrado que iba a presidir el comicio hacía conocer su proyecto. Generalmente, este periodo, hasta el momento en que se votaba la ley, tomaba 24 días. Y durante este tiempo la ley se podía discutir en unas reuniones previas que se llamaban contiones. En estas reuniones el pueblo discutía lo que el magistrado estaba solicitando, para luego poder votarlo. ¿Cómo se daba a conocer que se iba a hacer la votación y que se convocaba a los comicios? Se hacía normalmente mediante praecones. ¿Qué son los praecones? Los pregoneros sería la traducción literal. Personas que a viva voz iban dando a conocer noticias, entre ellas estas noticias de convocatoria a las reuniones de los comicios. ¿Y cómo se votaba en el comicio? Ya estamos hablando aquí de comicios centuriados, porque hemos dicho que los comicios curiados no tuvieron una función propiamente legislativa. Si bien algunos sostienen que existieron unas leyes llamadas leyes regias, estas leyes regias en general se considera que no existieron, leyes que habría hecho votar Rómulo a los primeros comicios de Roma. Los comicios curiados se ocuparon de otra cosa, se ocuparon de temas de familia y se ocuparon también de la lex curiata de imperio que mencionamos hace un ratito. Entonces los comicios que realmente votaban leyes eran los comicios centuriados. Porque los primeros comicios curiados votaban mediante el sufragium. ¿Qué era el sufragium? Era el ruido de las armas. El ruido de las armas se llama fragor. Bajo el fragor, sufragium, hacían manifestar su voluntad. De allí viene la palabra sufragio que nosotros utilizamos en nuestras votaciones. Pero aquí, ya a esta altura, cuando los comicios empezaron realmente a votar, se votaba de otra manera. Se hacía una pequeña tablita de madera a la cual se le daba un baño de cera, era una madera encerada. Y se hacía circular esta madera junto con un punzón. Y con el punzón, el representante de cada centuria indicaba las letras QR o AQR. ¿Qué significa QR? QR significa quo rogas, o, dicho en castellano, cómo lo pides. Y si estaban en contra de la ley, escribían AQR, que significa anti quo rogas, o en contra de lo que pides. Al final de la votación, cuando ya la tablita de madera había circulado por todos los votantes, se hacía el cómputo de cuántos QR y cuántos AQR había, y en función de eso se aprobaba o se rechazaba la ley. ¿Se entiende más o menos cómo es esto? Contéstenme por el chat. Bien. Alguien me dice, yo soy Janina Ilia. ¿Quién son? ¿La que está debajo de la palabra Andrés Montiel? Dale, perfecto. No, esto que estamos viendo es todo de la unidad 2. Esto es cómo se sancionaban las leyes, cómo se hacían las leyes. Ahora vamos a ver las partes de la ley. ¿Cuáles son las partes de la ley? La ley tenía 4 partes, según las identificaciones que han hecho los romanistas. La primera parte
recibía el nombre de index o índice. Nosotros hoy a las leyes las identificamos por números. Por ejemplo, la ley 340 es la ley que sancionó el primer Código Civil, el de Vélez Sarsfield. La ley 23.515 es la ley de divorcio. Y así cada ley tiene un número que le identifica, ustedes saben cómo ir a buscar. A veces, las leyes reciben el nombre, pero esto es informal lo que estoy diciendo, reciben el nombre de el diputado que la propuso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la Ley de Educación Nacional? La 26.206. Pero como la propuso el diputado Filmus, bueno, no recuerdo si era diputado o ministro en ese momento, como la propuso él, se la conoce en la jerga como Ley Filmus. Bueno, en el caso de Roma, a la ley se la nombraba con el nombre del magistrado que la había propuesto. Ya dijimos que la ley era un pedido que el magistrado le hacía al comicio para que éste lo apruebe. El que hacía el pedido era el que le daba el nombre a la ley. Entonces las leyes se llamaban Lex Calpurnia, Lex Cornelia, Lex Iulia. Y si había varias leyes que habían sido propuestas por el mismo magistrado, entonces se le agregaba una breve descripción del contenido. Por ejemplo, hay 3 Lex Iulias de la época de Augusto. Una es la Lex Iulia de Adulteris, que era para regular los adulterios. Otra, la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, que era para los matrimonios. Y otra era la Lex Iulia de Ordo Iudiciorum Privatorum, que era para los juicios privados. No hace falta que se aprendan los nombres de las leyes. Solamente quiere decirles que como había 3 leyes del mismo magistrado, se le agregaba la descripción para que la pudieran distinguir. La segunda parte de la ley era la prescriptio, lo que se coloca antes de escribir. En medio un contrasentido porque esto también se escribía. Es como aquellos que dicen, antes de hablar voy a decir algunas palabras. Bueno, la prescriptio, que es lo previo a lo propiamente descriptivo de la ley, contenía los datos de registro, el nombre del magistrado, qué comicio había aprobado la ley, el lugar en que sesionó, la fecha en que sesionó, la centuria o tribu, porque recuerden que todavía había después comicios tribados, que había votado en primer término, y el resultado, por supuesto, de la votación. La tercera parte de la ley es la rogatio, que es la parte más importante, porque este es el contenido de la ley. Rogatio significa pedido. Es lo que el magistrado proponente, aquel que propuso la ley, le pidió al comicio que le apruebe. Entonces esto era lo que le daba el sentido completo a la ley. Y finalmente está la sanctio. ¿Qué es la sanctio? Hoy, sanción de una ley se utiliza para hablar de la aprobación que hizo el Congreso. El Senado y la Cámara de Diputados sancionan la ley tal. Bueno, aquí la palabra sanctio o sanción está utilizada en un sentido más propio de la ley, que es la consecuencia jurídica que tiene no cumplir la ley. Si alguien no cumple la ley, tiene tal consecuencia jurídica. Por ejemplo, artículo 79 del Código Penal dice: aquel que matare a otro será penado con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Ese será penado con prisión o reclusión de 8 a 25 años es la sanción por haber violado la ley. Bien.
¿Quién quiere entrar que no lo estoy viendo, che? No estoy viendo a nadie que no haya podido entrar. Tomás Giangreco. Bueno, no estoy pudiendo ver el pedido. Avísenle que trate de entrar de nuevo. Si alguien puede. Bueno. Continúo con la presentación. A las leyes se las clasifica según la sanción. Están las leyes perfectas, las minuscuamperfectas, las imperfectas y las pluscuamperfectas. ¿Cuáles son las perfectas? Aquellas cuya violación trae como consecuencia la nulidad del acto realizado. Por ejemplo, allí, bueno, está puesto el ejemplo de la Lex Aelia Sentia. La Lex Aelia Sentia era una ley que imponía algunas restricciones a la facultad de liberar esclavos. Entonces, por ejemplo, si yo liberaba esclavos para perjudicar a mis acreedores, vamos a suponer que, a ver, ¿a quién teníamos con pantalla visible? Creo que ahora no me queda nadie. Bueno, vamos a suponer que Agustina, que estaba antes con la pantalla activa, sigue con la pantalla activa. Agustina es acreedora mía, yo le debo 10.000 sestercios. Y no le he pagado. Entonces ella me va a iniciar un juicio. Se va a cobrar de mi patrimonio. Yo en mi patrimonio tengo 2 esclavos, que son Martina Lester y Maite Calles. Ustedes 2 son esclavas mías. Seguramente, Agustina, para poder cobrarse, va a ser que me embarguen esas esclavas y después cobrará de ahí. Pero yo, para que ella no se pueda cobrar, ¿qué hago? Las libero. Total, Martina y Maite después me van a tener que prestar servicios igual por el derecho de patronato. Entonces, en ese caso, Agustina se vería defraudada. Si Agustina prueba esa situación de fraude y que yo la he perjudicado, ella puede pedir que se anule esa liberación. El acto de manumisión, que técnicamente se llama así, quedaría anulado. ¿Mm? Bien. La segunda clasificación es la de las leyes minuscuamperfectas. Es decir, aquellas que no declaraban la nulidad del acto, pero imponían alguna sanción. ¿La sanción qué es? Es una pena, un castigo para el infractor. La tercera categoría es la de las leyes imperfectas, que son las que no tienen prevista una sanción. Son aquellas que no tienen prevista una sanción. A ver si hay algo en el chat que me parece que me estoy olvidando. Bien. Y estas leyes imperfectas que no tienen sanción, se discute si son auténticas leyes o no. Porque muchos se preguntan cuál es el sentido de tener una ley que no tiene ninguna consecuencia. Bueno, el tema es discutible, ya lo verán en derecho. Hay muchas leyes reglamentarias y organizativas que no tienen necesariamente una sanción, pero de alguna manera siguen siendo leyes. Y finalmente están las leyes pluscuamperfectas, que son aquellas que tienen, es como una especie de reunión de las leyes perfectas y las minuscuamperfectas. Es decir, tienen a la vez la sanción de nulidad y encima le aplican una pena a aquel que violó la ley.
Bueno, aquí tendríamos que pasar, vamos a pasar, pero solamente por esta parte introductoria. ¿Cuál es la gran ley que aparece dentro del derecho quiritario y que se superpone a la costumbre como fuente de derecho? La ley de las 12 tablas, también conocida como ley decemviral, porque fue votada por un decemvirato, que como ustedes saben es una magistratura extraordinaria. Recuerden que las magistraturas extraordinarias son dos: el dictador y el decemvirato. Decemvirato, un gobierno de 10 que tomó a su cargo todas las magistraturas y además redactó esta ley. Hubo dos decemviratos, uno primero en el año 451 que redactó las primeras 10 tablas, y el segundo decemvirato alcanzó a redactar solamente dos porque fue derrocado. Aparentemente cometió abusos de poder. Los romanos, para justificarlo legendariamente, han vuelto a utilizar lo mismo que cuando expulsaron a Tarquino el Soberbio, la idea de un abuso sexual, o sea, que tenían una fijación con el tema, y habrían destituido a los decemviros, quedando solamente aprobada 10 tablas. La ley de las 12 tablas es el resultado de la lucha entre patricios y plebeyos. Desde el año 495, cuando se realiza el retiro de los plebeyos al Monte Sacro, hasta la sanción de la ley, es todo un proceso de empujar por parte de los plebeyos para obtener mejoras sociales y políticas, que algunas se fueron dando. Por ejemplo, la posibilidad de celebrar asambleas de clase, que eran los concilia plebis, o concilios de la plebe, el tener un tribuno plebeyo, el tribuno de la plebe, que tenía derecho de veto sobre las decisiones de los otros magistrados, y la posibilidad de dictar normas de clase, es decir, leyes o decisiones de esos concilia plebis, que en algún momento se hicieron obligatorios luego para todo el pueblo romano. Estas decisiones de los concilios de la plebe se llamaban plebiscitos. Bien, todas estas conquistas que fueron produciéndose a lo largo de todo el proceso de la llamada República Democrática, tienen un punto de inflexión cuando se dicta esta ley de las 12 tablas, donde se consagran muchos cambios en favor de la plebe. Cambios que también en algún momento les pareció bien votarlos a los patricios, porque era como una especie de muro, como si dijeran: esto quedó escrito en la ley de acá en adelante, ya las cosas no van a cambiar. Pero esa pretensión de los patricios fue vana, no tuvo mucho resultado, porque la tabla 12, que establecía la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos, duró solamente 5 años. En el año 445 antes de Cristo, es decir, 5 años después, se dicta una ley, la llamada Lex Canuleia, después la vamos a estudiar varias veces, por la cual se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Como dice la canción, se ve que el amor es más fuerte. Bien, aquí tendría que hacer una descripción de las leyes una por una, pero no tiene sentido que me detenga en esto, lo dejo para que lo vean ustedes. Además, esto seguramente en el parcial no lo vamos a preguntar, porque todo lo que dicen estas tablas lo vamos a ir estudiando a lo largo de la materia. Entonces es preferible que este pedacito, que es el contenido de cada tabla, lo dejen para estudiar al final. Y vamos ya al derecho de gentes. ¿Qué es el derecho de gentes? Voy a dejar de presentar esto. Y voy a presentar otra cosita.
que es esto que está acá. Calculo que lo que están viendo ahora es la línea de tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me voy a detener aquí. Me voy a detener aquí. Recuerdan ustedes que nosotros nos guiamos por el criterio de Bonfante, ese gran profesor de Derecho Romano de la Universidad de Roma, que estableció un criterio de periodización, tomando todo el derecho romano, desde la fundación de Roma hasta la muerte de Justiniano, pero identificando dos hitos importantes. El primero, el final de la Segunda Guerra Púnica, año 201 a.C., y el otro, la muerte del emperador Alejandro Severo en el 235 de la era cristiana. ¿Qué pasa en ese primer hito? El fin de la Segunda Guerra Púnica, cuando Publio Cornelio Escipión, el africano, el gran general romano, logró vencer a Aníbal, el gran cartaginés que había llegado hasta las puertas de Roma, prácticamente con un ejército que tenía hasta elefantes. Muy bien, veamos aquí, espero que vean mi puntero alrededor de la línea de Bonfante, en donde dice fin de la Segunda Guerra Púnica. ¿Qué pasa allí? Roma conquista finalmente el Mediterráneo, al cual ellos llamaban Mare Nostrum, Mar Nuestro, se apropian realmente del Mediterráneo y con eso tienen el dominio no solamente de Europa, sino también de Asia Menor y del norte de África. Y a partir de allí Roma se transforma en el eje no solamente del poder político y del derecho, sino también del comercio internacional. Con lo cual, ya ese derecho, que originalmente era solo para ciudadanos romanos, ahora se transforma en un derecho para todo el mundo conocido, pero un derecho que no se podía aplicar, porque era solo para romanos y para aplicar dentro de Roma. Entonces hay que generar un nuevo derecho, que sea válido para ciudadanos y extranjeros. Y además ocurre otra cosa. Todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo comienzan a hacer sus propios aportes de nuevas formas jurídicas, nuevos modelos comerciales que van cambiando el derecho. Entonces Roma se tiene que adaptar. ¿Y cómo se adapta? Se adapta a través de la obra de los pretores, sobre todo de los pretores. Había también otros magistrados, pero aquí comienza un desarrollo nuevo a partir de lo que vamos a llamar el derecho honorario. Y aquí voy a volver a compartir, si ustedes me permiten, la presentación que teníamos antes. Que, si no me equivoco, es esto. Cuando hablamos de derecho de gentes, hablamos de ese proceso de transformación que hizo la incorporación del derecho de gentes al derecho romano. Desde el periodo que va, desde el final de la Segunda Guerra Púnica hasta la muerte de Alejandro Severo. A partir de esta incorporación del derecho de gentes, ya el derecho no solo será aplicable a los ciudadanos romanos, sino a ciudadanos y peregrinos. Y la gran transformación, como decíamos hace un ratito, la hace el pretor. El pretor será el gran magistrado que irá transformando el primitivo derecho civil o derecho quiritario a un derecho nuevo, que es el derecho de gente. Sí, ¿a través de qué instrumento? A través del ius honorarium, el derecho honorario. ¿Qué es el derecho honorario? Bueno, ahí lo tienen clarito. ¿Quién se anima a leerlo y explicármelo? Nadie, porque está en latín. Esto está tomado del Digesto, que es una de las obras que hizo el emperador Justiniano, pero acá lo tenemos traducido para que nadie se asuste.
¿Qué es el derecho honorario? Esperen que los perdí. Acá están ustedes. ¿Qué es el derecho honorario? El derecho honorario es aquel que por razones de utilidad pública introdujeron los pretores para completar, suplir o corregir el derecho civil. Aquí, en realidad, algunos hacen una distinción entre derecho honorario y derecho pretoriano. Ya vamos a ver que derecho honorario lo hizo principalmente el pretor, pero no solo el pretor. Había otros magistrados, había ediles que habían hecho aportes de derecho honorario. En sentido estricto, el derecho honorario sería el que introdujeron los magistrados. Pero como el que hizo la mayor parte de este desarrollo fue el pretor, al cual habría que hablar de derecho pretoriano, también van a escuchar la expresión derecho pretoriano, en la práctica derecho honorario y pretoriano es lo mismo, porque la mayor parte de la tarea la hizo el pretor. Y aquí dice que por razón de utilidad pública, hubo una necesidad de bien común, que sería otra forma de expresarlo, por el cual el pretor se vio obligado a cambiar la forma en que aplicaba el derecho. Ya el derecho civil, así como estaba, no se podía aplicar. Entonces, por necesidad, tuvo que aplicar un nuevo derecho para completar, dice ahí, suplir o corregir el derecho civil. ¿Cuándo debía completar? Debía completar cuando los hechos nuevos no podían resolverse según las soluciones que tenía previsto el derecho civil. Aquí podríamos hablar de lo que hoy se considera una laguna del derecho. Piensen que la ley de las 12 tablas fue votada en el 450 antes de Cristo, y ahora estamos en el 200 antes de Cristo. Es decir, pasaron 250 años. Y además cambió el escenario. El derecho adquiritario estaba pensado para Roma ciudad. Ahora tenemos que pensar en todo el mundo conocido. Entonces había muchas cosas del comercio internacional, de la vida del mundo, que no estaban pensadas cuando se hicieron para Roma. Estas cosas nuevas que no tenían consideración en el derecho necesitaban un derecho nuevo. Entonces ahí el pretor completó lo que le faltaba al viejo derecho, creando un nuevo derecho. Y con eso llenó la laguna que el derecho tenía. En otros casos, el derecho debió ser suplido, cambiado, porque la realidad había cambiado. Entonces, la vieja solución del derecho civil tuvo que cambiarla por una solución nueva. Y en algunos otros casos tenía que corregir el derecho, porque si aplicaba el derecho romano a las situaciones nuevas, derecho que existía, pero que por razón del cambio hubiera dado una solución injusta para no provocar una injusticia, el pretor corregía la solución generando una nueva solución de derecho pretoriano o de derecho honorario. Completar, suplir o corregir fueron los motivos por el cual el pretor tuvo que introducir nuevas soluciones de derecho. ¿Cómo daba a conocer? Antes de decir esto, quiero explicar una cosita, que no está aquí, que la vamos a ver si me estoy equivocando. Bueno, lo voy a explicar acá, después más o menos está dicho, pero lo voy a volver a explicarlo. ¿Cómo hacía el pretor, que era el magistrado encargado de administrar justicia, para resolver un conflicto entre ciudadanos y extranjeros? Aquí comenzó realmente la historia de este cambio.
que posiblemente el que más lo haya desatado haya sido el pretor peregrino, un pretor que se crea en el año 243 a.C., cuando ya empezaron a generalizarse los conflictos entre ciudadanos y extranjeros. No podía aplicar el viejo derecho quiritario, ese derecho oral que había que pronunciar de manera solemne. Comenzó a crear un derecho nuevo. ¿Cómo lo hizo para resolver en la práctica? Vamos a suponer que Daniel Galabert, que está por ahí, y espérate, vamos a buscar algún otro, porque si no siempre se pelean los mismos. Daniel y Juan Manuel Short se pelean por una cuestión de derecho. Daniel le vendió a Juan Manuel un esclavo y resulta que Juan Manuel no se lo pagó. El esclavo va a ser Santiago. Bueno, entonces Juan Manuel va al pretor y le dice, bueno, acá tengo un problemita que es que Daniel, no, perdón, Juan Manuel no, Daniel es el vendedor. Daniel va al magistrado y le dice, mire, yo le vendí a Juan Manuel un esclavo, que es Santiago, y Juan Manuel no me lo pagó. Entonces lo hacía venir a Juan Manuel y entre los dos me explicaban qué es lo que había ocurrido. Él decía, yo vendí y decía, no me lo pagó. Bueno, se ponían de acuerdo sobre los hechos y el pretor redactaba sobre una tablita encerada, igual que la que se usaba para la votación, un programa para el juez que iba a decidir, porque la decisión no la tomaba el pretor. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces decía, parece que Daniel le vendió a Juan Manuel un esclavo, que se llama Santiago, y parece que no se lo pagó. Si es así, le decía el juez, condenalo a Juan Manuel a que pague, y si no, absolvelo. Estoy usando palabras, no usaban esas palabras, pero bueno, más o menos, estoy simplificando. Esa tablita de madera con las instrucciones para el juicio se llamaba fórmula. Y el pretor se dio cuenta que esa fórmula que había hecho para Daniel y Juan Manuel por la venta de Santiago, le servía también a Martina González, que le había vendido una vaca a Martina Lester y parece que tampoco se lo había pagado. Entonces se dio cuenta que las situaciones jurídicas de los conflictos se repetían. Entonces el pretor empezó a copiar esas fórmulas que él había hecho para un caso particular, pero que después se empezaron a aplicar a otros, las empezó a escribir en una gran tabla que se llamaba edicto, y se la daba a conocer a los magistrados. El edicto era un conjunto de fórmulas, o lo voy a decir de otra manera. La palabra fórmula tiene dos significados, apréndanse esto desde ahora. En primer lugar, es un programa para el proceso. Tiene un significado particular, se usa para el proceso entre Daniel y Juan Manuel. Pero también tiene ese sentido general de que la fórmula se empezó a utilizar para todos los casos similares y era la que estaba publicada en el edicto. Entonces, la próxima vez que se peleaban dos fulanos por un caso similar, decían, quiero que me aplique la fórmula esta, porque yo también vendí y no me pagaron. De hecho, esa fórmula se empezó a llamar actio venditi. Era la acción que tenía el vendedor para reclamar que le paguen el precio de la venta. El pretor empezó a coleccionar sus fórmulas en el edicto. Y eso era lo que le anunciaba al pueblo que iba a aplicar durante el año que él iba a estar a cargo de la administración de justicia. Entonces, ahora sí, vuelvo a lo que dice la filmina que estamos viendo. El edicto era esa colección
de fórmulas, ahí dice normas o preceptos, pero eran fórmulas a las que el pretor se iba a ajustar durante su gestión. Y esta colección de fórmulas o conjunto de preceptos, en general, las inventaba al principio el propio pretor. El pretor decía, bueno, aquí para los que no paguen voy a hacer esto, para los que no entreguen la mercadería voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, los pretores se dieron cuenta que todas las fórmulas que tenían del pretor anterior eran buenas. Entonces las aprovechaba. Él agregaba algunas nuevas y tomaba todas las que les parecía útiles, que en general eran la mayoría, de los magistrados anteriores. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que la mayor parte de los edictos tuvieran, lo que dice ahí en el medio, la parte central, una parte nueva o pars nova, que era lo que el pretor agregaba o modificaba, y una pars translatitia, que era todo lo que el pretor tomaba de los antecesores, de los anteriores pretores. Y así fue creciendo el edicto con el paso de los años. Vamos a ver ahora una cosa que me parece bastante importante, que es cómo los pretores fueron creando nuevas normas a lo largo de los años. Esto que está aquí no me interesa mucho, pero sí quiero que ustedes se detengan en la tercera viñeta, la que habla del procedimiento formulario. ¿Qué era el procedimiento formulario? Era el modo de resolver los juicios, que es lo que yo les comenté hace un ratito. Venían actor, demandado, le explicaban al magistrado cuál era el problema, el magistrado redactaba un programa para el proceso, dándole instrucciones al juez que iba a resolver. Ese programa se hacía sobre una tablita de madera, se llamaba fórmula. En cada nueva fórmula que hacía, en muchos casos aplicaba fórmulas que existían, pero a veces cuando aparecía algo nuevo, el pretor tenía que ver cómo resolvía la situación particular, siempre teniendo en cuenta el viejo derecho civil, porque los pretores no podían derogar el derecho civil anterior. Lo que hacía era adaptarlo. ¿Cómo hizo estas adaptaciones? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Primer remedio que utilizó el pretor, la denegatio actionis. ¿Qué era la denegatio actionis? Si el pretor se daba cuenta que un demandante acudía a él para pedir algo que era manifiestamente injusto, simplemente se negaba a redactar la fórmula. Y de esta manera denegaba la acción. Esto se llamaba denegatio actionis, denegar la acción. ¿Cómo hacía? El demandante llevaba al demandado para hablar con el pretor y el pretor simplemente no iba. Esa era la forma de denegar la acción. Entonces, primer invención del pretor, la denegatio actionis, que dejó sin efecto a muchas de las normas del viejo derecho civil. Segundo remedio que inventó el pretor, la excepción. La excepción. ¿Qué es la excepción? ¿O qué son las excepciones? Las excepciones son defensas que se colocan en favor del demandado.
volvamos a la venta que hizo Daniel a Juan Manuel. Daniel le vende a Juan Manuel un esclavo, que se llama Santiago. Santiago era el esclavo, ¿no? Me parece que sí. Y resulta que Juan Manuel no le paga. Entonces acá viene toda la discusión, ¿no? Van ante el pretor, le explican, Daniel dice, yo le vendí a Juan Manuel un esclavo, y Juan Manuel no me lo pagó. ¿Qué es lo que tendría que verificar el juez? Si el pago se hizo, primero si la venta se hizo, y si la venta se hizo, si el pago se hizo o no se hizo. Si no se hizo el pago, tiene que condenarlo a Juan Manuel. Así funciona, así funcionaría hoy. Entonces, va Juan Manuel y le dice, yo entregué, perdón, va Daniel y dice, yo vendí el esclavo, lo entregué, y Juan Manuel no me lo pagó. Pero acá Juan Manuel interpone una excepción o defensa. Dice, sí, es verdad que yo compré un esclavo que se llama Santiago, pero resulta que el esclavo estaba enfermo y se murió. Y me habían ocultado la enfermedad. Entonces ahí ya la cosa cambia. O yo compré el esclavo porque quería que tuviera hijos con mis esclavas porque parecía un esclavo fuerte. Y resulta que al esclavo no le gustan las mujeres. Entonces el esclavo no le sirve. Bueno, todas estas cosas que podrían justificar que Juan Manuel no hubiera pagado el precio, se colocan en su defensa como una excepción. Esta excepción es un invento del pretor. Las vamos a estudiar en detalle cuando veamos la unidad 5, que es la unidad de procedimiento. Tercer solución, las acciones ficticias. ¿Qué son las acciones ficticias? Primero vamos a explicar qué es una ficción. La ficción es un instrumento de técnica jurídica. Es dar por supuesto que existe un requisito de algo cumplido para lograr un efecto jurídico. Ahora vamos a ver inmediatamente con el ejemplo para que lo puedan entender. Hay muchas ficciones en el derecho. Por ejemplo, el viejo Código Civil decía que las leyes se presumen conocidas. Pero la verdad es que nadie se conoce todas las leyes. Ni siquiera los jueces se conocen todas las leyes, ni los abogados. Y entonces, ¿por qué decimos algo que sabemos que no es verdad? Lo hacemos sabiendo que no es verdad para lograr un efecto jurídico. El efecto jurídico es que nadie invoque la ignorancia de las leyes para no cumplirlas. Entonces, las leyes se presumen conocidas. Punto. Bueno, aquí el pretor utilizó alguna ficción para lograr algunos efectos jurídicos. El caso más común, ya lo vamos a estudiar cuando veamos la unidad 6, es el de la compraventa. La compraventa es un negocio del derecho de gentes. No existía en Roma. En Roma había que transmitir las cosas según algunos procedimientos especiales. Volvamos a la venta de Daniel a Juan Manuel por el esclavo Santiago. En Roma los esclavos eran, desde el punto de vista patrimonial, cosas, pero no cualquier cosa. Eran unas cosas especiales que los romanos llamaban res mancipi. ¿Qué eran las res mancipi? Eran las cosas importantes para la economía de Roma, que tenía una economía agrícola. ¿Qué cosas son importantes para la economía agrícola? 5 cosas importantes. Vayan aprendiéndosela desde ahora. Las res mancipis eran los fundos itálicos, la tierra donde hay que cultivar, los animales de tiro y carga,
que son los que se doman por el cuello o por el lomo. Los bueyes, los caballos, esos son res manquipis. Los útiles de labranza, ¿qué hay ahí? Los arados, las semillas, todos los instrumentos de labranza eran cosas importantes en Roma. La servidumbre es más antigua, esto no se lo voy a explicar ahora porque es muy complicado, y los esclavos. Estas cosas importantes requerían un procedimiento especial, como hacemos nosotros con las casas y los autos. Un auto no se puede vender de contado. Dame la plata, te doy el auto. No, sigue siendo dueño del anterior. Hay que hacer una inscripción registrada. Con las casas lo mismo. Hay que hacer una escritura pública y una inscripción registrada. ¿Por qué? Porque como estas cosas son muy importantes para la economía, no podemos hacerlo así nomás. El derecho tutela especialmente estas transacciones. Y en Roma, ¿cómo lo hacía? Con un procedimiento especial que se llamaba mancipatio. Es toda una cosa muy compleja que no la voy a explicar ahora. Pero vamos a suponer que Daniel le vende a Juan Manuel el esclavo Santiago. Justo un día que había partido de Argentina en un mundial. Y entonces no podían llamar a los testigos y hacer todo lo que había que hacer. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, llévate el esclavo, después hacemos la transferencia. Bueno, pero ese esclavo no está transferido. No pasó a la propiedad de Juan Manuel. Y entonces pasó el tiempo, no le dieron bolilla, y un día Daniel es demandado por sus acreedores. Y revisan y se dan cuenta que dentro de su patrimonio, del patrimonio de Daniel, está todavía Santiago, porque nunca lo transfirieron. Entonces lo demandan a Juan Manuel para que entregue el esclavo. Juan Manuel está frito. Pero el pretor sabía que había una injusticia. Entonces buscó cómo resolverlo. Y en Roma había una forma de adquirir la propiedad que era por el paso del tiempo. Si una persona tenía algo, como si fuera el propietario, por más de 2 años se hacía propietario. Algo que también en nuestro derecho existe con los inmuebles cuando uno los posee por más de 20 años. Bueno, en este caso estamos con la situación de que no habían pasado los 2 años y lo estaban demandando. ¿Qué hizo el pretor? El pretor inventó una acción que se llamó acción publiciana, ficticia, por la cual, ¿qué fingía? Fingía que ya se había cumplido el plazo. Entonces, obraba en favor de Juan Manuel, que había comprado y había pagado, pero no había hecho la transferencia. Esa es una acción ficticia. Hay otras acciones ficticias en Roma. Consiste en fingir algo para lograr un efecto jurídico. ¿Qué fingía aquí el pretor? Fingía que había pasado el tiempo para adquirir la propiedad. Ese plazo de 2 años, aunque no hubiera pasado, él lo consideraba cumplido. Tercer acción inventada por el pretor. Ahí dice acciones con transposición de sujeto. ¿Lo ven? Algunos dicen acciones con transposición de sujeto o de condena. ¿Qué son? ¿Qué son? Son acciones que una persona dirigía contra alguien, pero cuya condena era dirigida contra otro. A ver, vamos a buscar un ejemplo acá. ¿Quiénes van a actuar en este momento? Che, ¿puede ser que nadie prenda la cámara? ¿Algún otro más que prenda la cámara? No sé, yo le voy a dar un premio a Agustina por su valentía. ¿Alguien más? ¡Bien! Juan Manuel. Juan Manuel. A ver si hay alguien más. Bueno, no puedo ver a nadie más por ahora. Vamos a buscar a 2 personas más. Valentín
hay dos Valentines. Bueno, los dos Valentines. ¿eh? Un Valentín tiene, es filius, es hijo en una familia, tiene su paterfamilias. Según lo que ya hemos explicado, los filius no tienen patrimonio. El único que tiene patrimonio o bienes dentro de cada familia es el paterfamilias. En consecuencia, no hay bienes a su nombre. Resulta que Valentín Berthelot le causa un daño a Valentín Iseli. Un daño que puede ser, no sé, le mata a un esclavo. Eso genera un daño patrimonial. Es dinero, es un bien del patrimonio que se pierde. Entonces, Valentín Iseli quiere que Valentín Berthelot lo indemnice. El problema es que lo tiene que demandar, tiene que hacer un juicio contra él, pero aunque lo gane, está frito. Porque está frito es un sentido. ¿Por qué? Porque Valentín no tiene patrimonio, es un filio familia, es hijo de familia. El único propietario de los bienes es el paterfamilias. El pretor se dio cuenta de esto. Entonces, ¿qué hizo en estos casos? Él admitía el juicio contra Valentín Berthelot y redactaba la fórmula, pero al llegar al momento de la condena le decía al juez, si Valentín Berthelot es culpable del daño que le hizo a Valentín Iseli, condena al paterfamilias de Valentín Berthelot a pagar la indemnización. ¿Quién era el paterfamilias de Valentín? El que era civilmente responsable. El pretor empezó a inventar esto de que la condena iba contra el que era civilmente responsable. Tercer ejemplo, las acciones útiles. ¿Qué son las acciones útiles? Son acciones que el pretor inventó tomando como base el derecho civil, pero extendiendo la aplicación a otros casos. Voy a dar un ejemplo. En determinado momento se crea una ley para indemnizar los daños que causa otro. Por ejemplo, este daño de Valentín contra Valentín. Pero esa ley fue una ley un poco rara porque exigía algunas cosas para que pudiera existir un verdadero daño. Por ejemplo, el daño tenía que ser al patrimonio, pero además se pedía que hubiera un daño en la cosa. Por ejemplo, Valentín Berthelot mató a un esclavo de Valentín Iseli. Valentín Iseli perdió patrimonialmente 10.000 sestercios. Ahora, si en vez de matar al esclavo, lo liberaba, le facilitaba la fuga a otro país, el daño patrimonial era el mismo. Olvídense que la esclavitud está mal, ¿eh? Olvídense de eso. A veces alguna gente se violenta cuando dice, anda vendiendo. Bueno, olvídense porque en Roma era así. Estamos considerando el derecho romano. Acá, en vez de matarlo, lo hace fugarse. Con lo cual, desde el punto de vista patrimonial, Valentín Iseli tuvo el mismo perjuicio. Sin embargo, como el daño no fue sobre la cosa, no podía accionar. El pretor se dio cuenta que estas cosas no tenían sentido. Entonces empezó a extender la ley de daño, la lex aquilia se llama, empezó a extenderla a otros supuestos que no estaban estrictamente abarcados por la ley original. A estas acciones que extendían la aplicación de estas leyes se las llamó acciones útiles. Todas estas
acciones o modos del pretor de modificar el derecho que hemos visto hasta ahora, la de negatio actionis, las acciones ficticias, las de transposición de condena y las acciones útiles, ¿qué hacían? Cambiaban un poquito el derecho vigente y lo adaptaban a realidades nuevas. Pero en algunos casos el pretor se dio cuenta que la realidad era tan nueva que no había ningún derecho que se pudiera adaptar. En estos casos tuvo que inventar. Esto que era totalmente nuevo, el pretor lo llamó, después los romanistas lo llamaron acciones in factum, porque no estaban fundadas en el derecho, como las anteriores, que serían acciones in jus concrete, concebidas en el derecho, sino acciones in factum, acciones que tenían su fundamento en los hechos. Factum significa hecho. Entonces, a estas nuevas acciones eran totalmente inventadas por el pretor, fueron nuevos modelos de solución jurídica para nuevos hechos que no estaban contemplados en el derecho civil. Este fue el mecanismo de transformación que creó el pretor para actualizar y modificar el derecho. Preguntas hasta acá. ¿Alguna preguntita en el chat? A ver. Todo claro. Ahí Agustina me decía de repetirlo del procedimiento formulario. ¿Querés que lo repita? Bueno, vamos con el procedimiento formulario. El procedimiento, espérate que les voy a mostrar, espérate un segundito, les voy a mostrar, voy a dejar de presentar esto y les voy a mostrar un segundito. Un segundito. Les voy a mostrar una línea de tiempo distinta, que es de la unidad 5, que es bastante parecida a la que vieron recién, pero ahí está el procedimiento formulario. Bueno. A ver, creo que en este momento deben estar viendo una cosa parecida a la línea de tiempo que veíamos recién. Acá está la periodización de Bonfante, espero que estén viendo el puntero. Esto que está acá es la periodización de Bonfante, derecho equilitario, derecho de gentes, que es lo que estamos viendo ahora, y después en fucsia, o en rosita, el derecho romano helénico. ¿Se ve todo eso? Bárbaro. Abajo hay otra línea, en realidad son 3 líneas superpuestas, que representan los cambios en el procedimiento. ¿Qué es el cambio en el procedimiento? Es en el cambio en la forma en que se hacían los juicios en Roma. La primera parte, que coincide mucho con el derecho equilitario, es de las acciones de la ley, la que se aplicaba solo a ciudadanos romanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece, aquí estoy moviendo el puntero donde dice pretor peregrino. A ver si puedo agrandar un poquito más esto. Pretor peregrino.
poco antes del fin de la Segunda Guerra Púnica. Acá ya las relaciones entre romanos y extranjeros era cada vez más frecuente. Y cada vez más el pretor se veía imposibilitado de resolver un juicio porque uno de los dos no era ciudadano. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Roma? Crea esta nueva magistratura que se llama pretor peregrino y a él le asigna la misión de resolver estos pleitos mixtos con un ciudadano y un peregrino, o a veces dos peregrinos, pero que estaban dentro de Roma, y tenían un conflicto. Entonces ahí intervenía este pretor. ¿Qué hacía el pretor? El pretor llamaba a las dos partes que tenían el conflicto, cada una exponía su versión de los hechos y el derecho que pensaba que tenía que aplicar, y el pretor redactaba sobre una tablita de madera una instrucción para el juez que iba a decidir. Él no tomaba la decisión. Esta tablita se llamó fórmula, y a partir de este momento surgió una nueva forma de hacer juicios en Roma, que se llamó procedimiento formulario. ¿Por qué? Porque el pretor aplicaba esas fórmulas, que al principio fueron para cada juicio, pero después el pretor se dio cuenta que servía para otros juicios iguales. Entonces las publicó en el edicto. El edicto del pretor era una colección de fórmulas que había utilizado en casos particulares. Aquí nace el procedimiento formulario. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí abajo? Aquí, espero que vean el mouse que estoy moviendo, que va desde que el pretor peregrino lo inventa hasta el 342 de la época de Constancio y Constante. Aquí hay un error de años, me parece. A ver, porque no puede. Sí, está bien. Hasta aquí. Aquí está un poquitito más fuerte el amarillo, porque en determinado momento a los romanos le dijeron, ¿quieren usar el viejo procedimiento de los ciudadanos del derecho civil o quieren usar este nuevo procedimiento que sirve también para los extranjeros? Y los propios ciudadanos se dieron cuenta que el procedimiento nuevo era mucho mejor. Entonces allí el viejo casi se dejó de usar. Por eso se lo ve un poco más intenso, aquí, con amarillo fuerte. Esto ya lo vamos a estudiar en la unidad 5. Pero simplemente quería explicar, en función de la pregunta de Agustina, que acá nace un nuevo modo de hacer los juicios que se llamó procedimiento formulario. Y a través de las fórmulas se fue creando el edicto, esa colección de fórmulas, que era lo que el pretor iba inventando para cambiar el derecho. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Voy a volver a la presentación. Tengo esta presentación y voy a presentar nuevamente esta. Bueno, estos otros remedios extrajudiciales los voy a pasar de largo porque los vamos a ver en la unidad 5 y sí me voy a detener en esto, que es el edicto perpetuo de Salvio Juliano. ¿Qué ocurrió en determinado momento? Que cada pretor
tenía su edicto cuando comenzaba el año de su función. Recuerden que los pretores eran magistrados, los magistrados normalmente duraban un año en sus funciones, salvo casos especiales como el dictador o el censor, pero el pretor estaba un año. Y hemos visto que el edicto tenía una parte nueva y una parte traslaticia, pars nova, traslatitia. El edicto fue, a medida que pasaban los pretores, creciendo y se fue haciendo cada vez más grande y en algunos casos confuso. Entonces, el emperador Adriano, perdón, recuerden que Adriano es el tercer emperador de la dinastía de los Antoninos, viene Nerva, Trajano, Adriano. Adriano le encarga a un jurista que se llamaba Salvio Juliano que recopile todo el edicto y le ponga orden, porque era un caos. Entonces, Salvio Juliano, aparentemente en el año 134 de la era cristiana, hace una recopilación de todo el edicto y le da una redacción definitiva. El texto original se perdió, pero se pudo reconstruir a través de fragmentos que se lo fueron conciliando y se recompuso lo que habría sido el edicto perpetuo de Salvio Juliano. Bueno, las partes lo dejo para que después ustedes lo vean directamente. Lo que sí voy a decir es lo siguiente. El edicto perpetuo finalmente tuvo un efecto negativo. ¿Por qué? Porque los pretores lo que hacían era ir actualizando el derecho en función de la necesidad. Todas estas normas que nosotros estuvimos viendo y la forma en que el pretor las cambiaba, con las acciones ficticias, la transposición de condena, etcétera, etcétera, eran soluciones para un derecho que iba cambiando según las circunstancias. Pero cuando el emperador Adriano hace su constitución imperial y se promulga el edicto perpetuo, el derecho quedó congelado. Y toda esta evolución y actualización que hacían los pretores dejó de evolucionar, dejó de cambiar y quedó detenida en el tiempo. Nosotros vemos en esto una pérdida muy grande para la tarea de los pretores. Fue prácticamente como cerrar el proceso del derecho honorario y allí el derecho comenzó una pequeña decadencia. Bien. 20:55, vamos a ir dejando aquí, quedaría por ver cómo estaba integrado este derecho honorario, lo dejo para que lo tome, edicto perpetuo, lo pueden tomar de cualquiera de los textos o de las clases que están subidas. Ya les he dicho que estamos rearmando el texto de cátedra de la unidad 2, cuando lo tengamos les vamos a avisar que ya está subido, allí todo esto está explicado. Vamos a dejar, y bueno, aquí ustedes están viendo que tendríamos que comenzar con el derecho romano helénico, que tiene las constituciones imperiales, las leyes romano-bárbaras y sobre todo la compilación de Justiniano. Con eso se terminaría la unidad 2. Espero que esto lo pueda terminar mañana Luz, que tiene clase con ustedes. Así que yo dejaría acá un pequeño espacio para preguntas. El texto de la unidad 2 no está disponible. Está disponible en los libros. Ya saben que ustedes, además de lo que hablamos y además de lo que está en el aula, tienen que ir leyendo de algún texto para poder ir comprendiendo y correlacionar una cosa con la otra.
pero calculamos que sí, el texto va a estar disponible de aquí a pocos días. Recuerden que estamos haciendo una adaptación entre presencial y distancia. Y comenzaríamos ya con la unidad 3 la próxima semana, que es lo de sujeto de derecho. Yo voy a tratar de dejar disponible en el aula, para aquel que quiera empezar, a partir del lunes, el texto de cátedra y la primera clase de la unidad 3. Pero mientras tanto vayan leyendo estos puntos que faltan de la unidad 2 y estén atentos a lo que pueda quedar que les dé mañana luz. Y nos estaríamos viendo de nuevo el martes próximo. Espérate que vea el calendario. El martes 12 sería... No, estoy equivocado. El jueves 14 a las 19:30. Así que, salvo que tengan alguna otra duda, estaríamos dejando acá. Voy a tratar de utilizar Zoom la próxima vez, lo que pasa es que el recurso está muy solicitado. Voy a tratar de usar Zoom para que no haya problema con esto de los que entran y los que no entran. Igual, si yo estoy con alguna presentación en pantalla y por ahí alguien no puede entrar, avísenme enseguida, prendan el micrófono, que es la forma que yo tengo de darme cuenta, porque por ahí no estoy mirando el chat y entonces no me doy cuenta. Y espero que haya más valientes que Agustina y Juan Manuel la próxima vez y nos podamos ver, porque si no de este lado me siento solito. Bueno, si no hay nada más, les deseo que termine bien el día, que aprovechen la jornada. Acuérdense que, igual que si fuera presencial, es muy importante estar en clase, pero es muy importante lo que hacen fuera de la clase. Todo esto hay que ir leyéndolo, hay que ir reflexionándolo. Estudiar no es lo mismo que escuchar al profesor y ni es lo mismo que leer el libro. Estudiar es llegar a un punto en el cual ustedes pueden exponer y explicar lo que han estado viendo. Recuerden siempre la cara de Einstein, que ya hemos visto antes, creo que está en la clase número 2. El tema es que si ustedes no lo pueden explicar, es porque no saben. Bueno, aquí dejamos. Un saludo grande para todos. Chao, chao.